Renovamos la bienvenida para todos ustedes y muy especialmente para vos, doctor Carlos Vera Andrada. Gracias, Eduardo. Para mí es un verdadero gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor recibirte. ¿Nos podés adentrar en el tema de qué son las hemorroides? Porque mucha gente nos pide, ¿sí? Pero hay otra gente que no las padece y no las conoce. Entonces tenemos que comenzar indicando qué son las hemorroides. Es tan frecuente esta enfermedad que se suele decir de que es probable que sea la enfermedad más frecuente de todas las que un ser humano puede padecer alguna vez. Son unas dilataciones de las almohadillas vasculares que recubren el canal anal y que a menudo al paciente le da una sensación de disconfort y generalmente el gran problema que tiene esta enfermedad es que por muchas razones el paciente suele demorar mucho en consultar. Por eso nosotros solemos insistir que cuando el paciente tiene alguna sintomatología o algo que le haga pensar que tiene y que padece de hemorroides, consulte no tanto para buscar una solución de sus hemorroides si es que él no quiere solucionarlas, sino para estar completamente seguro de que es solamente hemorroides lo que el paciente padece. El peor error que puede cometer tanto el médico como el paciente al no consultar es atribuir cualquier síntoma a las hemorroides y en realidad está padeciendo una enfermedad mucho más grave que las hemorroides. ¿Cuáles son las causas de las hemorroides, doctor? Hoy se acepta de que hay una predisposición que el paciente trae de nacimiento, una causa genética, que tendría que ver con un probable aumento de la presión dentro del canal anal, de dilataciones vasculares, pero probablemente la causa más importante tiene que ver con el hábito defecatorio, es decir, el aumento del esfuerzo defecatorio cuando hay aumento de la consistencia de las heces, la constipación que hace que el paciente cuando a menudo, a veces los pacientes por distintas razones no acuden al llamado del deseo defecatorio por algunas razones laborales o algunas otras razones, y eso es algo que hay que tratar de evitar. También uno debe intentar hacer lo posible para que el tránsito y la frecuencia defecatoria sean lo más adecuadas, y eso se consigue aumentando las fibras en la dieta, aumentando los ejercicios, el consumo de agua. Estas son todas las cosas que hacen que el paciente pueda defecar con mucha más facilidad y disminuya el riesgo de hemorroides. Con una alimentación adecuada, Sí, fundamental, importantísimo. ¿Qué son las hemorroides para que me puedas mostrar allí desde tu computadora? Cómo no, en este esquema, Eduardo, es un esquema de un recto y canal anal cortado por el medio como si fuera una manzana. Transversalmente. Y uno ve aquí, por ejemplo, varias enfermedades que cualquier paciente puede tener, como por ejemplo acá se ve esto es una fístula, esto es una fisura, esto que se ve es un absceso. En este lugar, en el medio del canal anal existe una línea que se llama línea pectínea. Por encima de esta línea, las dilataciones venosas se llaman hemorroides internas, las que están por debajo se llaman hemorroides externas. Las que nos interesan son estas, las hemorroides internas, porque son las que dan síntomas que preocupan al paciente, y de todos estos síntomas el principal es el sangrado. Al ver sangre con las heces, el paciente debe consultar de inmediato. El peor error que un paciente puede cometer es atribuir ese sangrado siempre a las hemorroides. Aunque sabemos que en la mayoría de los pacientes el sangrado está causado por hemorroides, nunca se debe asumir ese diagnóstico hasta que uno descarte otras enfermedades, ya sea en el recto o en el colon. Ahora, ¿qué pasa cuando esta sangre, en vez de ser macroscópica, que es la que se ve, es microscópica y no se ve? ¿Puede haber otros motivos de consulta también? Totalmente. Posiblemente te estás refiriendo a lo que se llama el test de Guayaco, que es un análisis que se hace para buscar sangre oculta. Justamente sangre oculta en heces, pero las hemorroides justamente no dan ese tipo de sangrado.
Las que dan ese tipo de sangrado microscópico son lesiones colónicas que cuando son pequeñas y estamos a tiempo de diagnosticarlas para hacer el tratamiento curativo, justamente dan este sangrado microscópico. Por eso que es tan importante tratar de hacer el análisis, el diagnóstico de estas enfermedades en ese momento, cuando todavía no existe un sangrado importante que el paciente pueda verlo. Ese test se hace en los pacientes y es un test muy sencillo, se llama test de Guayaco, pero no es el test que nos sirve a nosotros para diagnosticar las hemorroides. Tengo un minuto para irme a la pausa, pero antes, ese minuto quiero aprovecharlo y preguntarte cuáles son los otros indicios que motivan la consulta. ¿Existe picor, prurito? Así mismo. Decime por favor cuáles son. Rara vez hay dolor, a veces hay sensación de evacuación incompleta, a veces hay sensación de manchado de la ropa interior, a veces hay prurito anal, pero por lejos el síntoma más frecuente es el sangrado, es la rectorragia, por lejos. Como te dije, me tengo que ir a la pausa, pero después quiero preguntarte sobre estudios especiales. Sí, cómo no. Y yo sigo sosteniendo que la colonoscopía debe ser lo mejor para detectar la clasificación también, el lugar. Es sobre todo, Eduardo, es para descartar otras enfermedades. Que estén más arriba otra vez. Fundamental. Vamos a la pausa, señores, y volvemos con el doctor Carlos Vera Andrada. Doctor Vera, ¿cómo confirmás firmemente el diagnóstico de una hemorroide? ¿Se necesita algún estudio especial? En la confirmación, uno tiene una sospecha ya muy franca cuando el paciente nos relata sus síntomas, pero la confirmación es muy sencilla porque se hace en el consultorio con el examen, con la inspección y con un estudio muy sencillo que se llama anoscopía, que se hace en el consultorio. Es un procedimiento que no es doloroso, es muy sencillo de hacer y eso ya en el acto nos confirma el diagnóstico de las hemorroides. Pero este diagnóstico que quiero mostrar acá, este estudio auxiliar que quiero mostrar acá, que se llama colonoscopía, en todos los pacientes que tengan más de 40 años y tienen sangrado, claro, deben hacerse este estudio, porque no para diagnosticar las hemorroides, sino para descartar que no existan enfermedades que pueden llegar a ser muy serias si uno no las diagnostica. Y en todo paciente que tenga menos de 40 años, pero el sangrado es diferente al típico de las hemorroides, por ejemplo, sangre oscura, mezclada clara con las heces, entonces uno ya puede sospechar que hay otro diagnóstico aparte de las hemorroides. ¿Por qué hacemos la colonoscopía? Porque buscamos estas lesiones, los pólipos. Si encontramos estos pólipos, en el acto se los retira, se los reseca y evitamos esto que quiero mostrar acá. Esta es la enfermedad que nosotros queremos prevenir y es por eso que es tan importante que un paciente con hemorroides consulte, no tanto para el tratamiento de su hemorroides, sino para descartar y prevenir enfermedades malignas del colon. Y una vez que prevenga con la colonoscopía todas las enfermedades posibles a través del tracto digestivo inferior, no solamente va a estar ganando con este tema, sino con el tema de las hemorroides, porque vos automáticamente vas a saber cuál es la clasificación de la hemorroide. Así mismo. Si es grado 1, grado 2, grado 3. Te pregunto por el tratamiento no quirúrgico de las hemorroides. Correcto. Hoy en día el tratamiento no quirúrgico más aceptado es es el tratamiento de la ligadura de las hemorroides. Es un procedimiento muy sencillo. Lo que se hace es con una pinza se tracciona el tejido hemorroidario como se ve acá y se deja caer una goma de látex que estrangula el cuello de las hemorroides. Eso hace que la hemorroide quede sin circulación y aproximadamente 4 a 7 días después la hemorroide cae con la goma y el paciente mejora, pero muchísimos, sin necesidad de ir a una cirugía. Hoy en día hay que operar solamente alrededor de un 10% de los pacientes con hemorroides. Los demás se hacen tratamientos sin cirugía. Para que la gente sepa, del otro lado que nos está oyendo, el tema es como cuando se pone la gomita en el cabello la mujer. Esto sería una cosa parecida.
Sí, sí, tiene que ver, porque es una goma es circular que estrangula el cuello de la hemorroide. Para que no circule la sangre, claro, exacto. Se seca y se cae. Exacto, es un procedimiento prácticamente indoloro, uno tiene solamente una sensación de deseo de defecar durante 2 días, una molestia, pero mejora muchísimo el paciente. Ahora, hay candidatos potables para hacer esto, pero hay candidatos que ya tienen que ir a una cirugía. ¿Quiénes son? Ese 10% que hablábamos son aquellos pacientes en los que se intentó la ligadura y los síntomas continuaron porque las hemorroides eran muy grandes, y los pacientes que ya tienen una clasificación de grado 3 o 4, grado 3 significa aquellos pacientes que necesitan reintroducir el prolapso hemorroidario, y grado 4 que ya no pueden reintroducir digitalmente. Eso tienen que operarse, no tienen otra alternativa. No hay alternativa. No hay ligadura posible. Ya no se puede. Contame cómo prevengo las hemorroides. ¿De qué forma puede prevenir las hemorroides y una alusión especial al tema de la alimentación, ¿no? Lo mejor de todo es lo que hablábamos recién, el tema de la alimentación. Es tratar de que el paciente logre un acto defecatorio lo más natural posible. Eso se consigue comiendo más fibra de lo que habitualmente comemos, disminuyendo la ingesta de carne, aumentando la ingesta de líquidos. Los ejercicios nos ayudan a que el paciente tenga un ritmo defecatorio más natural. Y en aquellos pacientes que tienen un esfuerzo defecatorio mayor al habitual, yo suelo recomendar la vaselina líquida, que es el Evacuano, el Lubricol, que hace que el paciente en el momento de defecar tenga mucho menos esfuerzo y disminuye la presión para evitar el prolapso de las hemorroides. La alimentación sigue siendo fundamental, lo acaba de decir el doctor Carlos Vera Andrada, para el contenido de fibra. Doctor, no quiero cerrar el programa sin apelar a un tema que es importante y que siempre es muy bueno hablar contigo, y lo hablamos mucho fuera de cámara. Tratamientos alternativos para esto. Sí, es un tema que yo suelo insistir mucho con los pacientes. Les suelo decir cómo deben definir medicina alternativa. Todo aquel acto médico o que nunca fue sometido a un estudio científico o que luego de ser sometido a un estudio científico se comprobó que no funciona. ¿Cómo debemos llamar a aquel acto de medicina alternativa que luego de ser sometido a un estudio científico se demostró que funciona? Eso tiene un nombre, se llama medicina. No debemos caer en las trampas de la gente que ofrecen sustancias, yuyos, moringa, kombucha, la cantidad de cosas que inventan para ofrecer sustancias alternativas a la medicina. Lo único que hoy debemos aceptar es la medicina basada en evidencia. El gran problema está que muchos pacientes sienten de que mejora sus síntomas con una medicina alternativa, pero se llama efecto placebo. Deja de consultar y cuando consulta a veces es tarde. Quiero agradecerte por haber venido a Medicina del Nuevo Milenio y te comprometo a desarrollar un próximo tema que sería la medicina alternativa versus la medicina basada en la evidencia. Me encantaría, Eduardo, me encantaría. Gracias por estar con nosotros. A vos. Pausa, señores, y retornamos. Espero que hayas tomado nota sobre el primer indicio que podés tener. Hay que ir al médico, definitivamente. Y hay que trabajar sobre la medicina basada en la evidencia, porque si uno se pone a analizar, no hay un estudio que diga que la soja transgénica hace daño. No hay un estudio que lo confirme, pero si hace daño el día de mañana, entonces hay que trabajar siempre sobre evidencia científica. No te olvides de la fibra, que es muy importante para erradicar esta patología. 25 o 30 gramos de fibra al día, sí o sí. Te voy a esperar el próximo lunes a las 9:30 aquí en Medicina del Nuevo Milenio. Espero que tengas un gran fin de semana. Gracias.